Y el Señor ha venido, nos ha dado su palabra. Amén. Ha tocado nuestro espíritu. Sí, Señor. Nos ha traído esperanza. Amén. Y el Señor no quiere que tengamos un corazón indiferente a su presencia santa. Amén, Señor. Queremos correr tras el Señor. El Señor nos ha hablado sobre batallas del corazón también que hay en muchas vidas. Yo creo que todos las tenemos de una u otra manera. Amén. Pero Dios nos ama. Él se alegra de vernos, ¿sabe? Amén. Hoy yo volteé a ver a los niños, a niños. Sentí un gran gozo verles. Amén. Porque, hermanos, y el Señor hablaba a mi corazón también. Yo sentí un gozo solo con voltear a verlos. Y el Señor, cuando nos voltea a ver a nosotros, nos voltea a ver con amor y ternura. Amén. Y a un nivel infinito, porque Él es diferente a nosotros. Gracias a Dios que estamos aquí. El libro de Salmos empieza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así empieza el libro del Salmos, hermano, el libro de las alabanzas, el libro donde se muestra la gratitud hacia Dios, el libro que también tiene el consejo de Dios. Y empieza diciendo feliz, bienaventurado, feliz. Y explica qué varón es el que obtiene las bendiciones. Hermanos, pero este libro que empieza con tanta alegría y tiene que ver con tanto gozo, tiene a la par otro libro, el libro de Job. El libro de Job, hermanos, fue hecho por una de las personas que el Señor mismo dice es una de las 3 personas más justas, íntegras. Amén. Job simboliza, hermanos, a un hombre que sufre, que se esfuerza por hacer bien las cosas, que trata de hacer bien las cosas, que trata de honrar a Dios, y de repente toda la vida le va mal. Todo parece que va mal. Aún así, hermanos, Dios tiene un plan mucho mejor para Job de lo que Job podía imaginar. Amén. Entonces, hermanos, en la Biblia sí aparecen las 3 personas que usted ya conoce: Job, Daniel y Noé. Los 3 hermanos nos hablan de la gran tribulación. Son personas que el Señor mismo, hablando de Noé, dijo que van a ser los días de Noé. Nos da una figura y sombra del momento que viene ahí adelante, dentro de unos meses, dentro de un poco tiempo, hermanos. Amén. Los días de Noé. Y Noé, hermanos, tiene que ver con la gran tribulación en un nivel grande, catastrófico, a nivel de todo el mundo completamente destruido. Amén. Y solo se salvan los que están en el arca, los que caminan haciendo la voluntad de Dios, los que están en el cuerpo de Cristo. Él y las familias que están caminando con Dios se salvan. Noé entra al reposo. Amén. Y hermanos, el otro hombre que el Señor menciona, hermanos, como un hombre recto, es Daniel. Y Daniel, hermanos, desarrolla también la gran tribulación. Hoy oímos una palabra profética respecto a eso. Tiene que ver con el rapto, tiene que ver con el momento cumbre de la vida, hermanos, de cada ser humano, donde se va a definir todo. Si entra lo mejor de Dios o va a quedar castigado para siempre. Hermanos, el libro de Daniel, hermanos, tiene que ver como Dios como juez. Su nombre significa eso. Dios es juez. Y ese libro de Daniel también muestra la gran tribulación, pero tiene que ver con los imperios, tiene que ver con los países, las naciones y cómo se desarrolla eso. Y hermanos, el libro de Job tiene que ver también con la gran tribulación, pero a un nivel más personal. Lo que va a pasar la familia en ese momento. Y hermano, y tiene que ver, hermanos, ustedes saben, los amigos de Job eran personas excelentes,
diríamos, muy religiosas, tremendas, con gran sabiduría. Y hermanos, ellos estaban siendo guiados. Cada uno de ellos representa las denominaciones de nuestra época. Algunos las tradiciones, como decían nuestros antepasados, las tradiciones, todo escrito, y así debe ser. Otro hablaba sobre las leyes, hay que hacerlo de esta manera. Y otro pensaba, esto es mi idea. Cada uno, hermanos, ahí estaban las denominaciones, cada uno. Y ninguno podía darle una solución a este hombre perfecto que estaba en gran desgracia. Hermanos, nosotros no necesitamos el ruido y de las teorías y de las doctrinas denominacionales. Nosotros necesitamos un toque de Dios. Amén. Oír la palabra de Dios, porque no todo se aplica todo el tiempo. Ellos decían cosas muy buenas, cosas verdaderas, pero fuera del lugar. No podían aplicar esas cosas a Job. Job, Dios mismo lo había presentado ante todos, diciendo, ¿han visto a Job? No hay ninguno tan recto e íntegro como mi siervo Job. Y hermano, ellos bajan y empiezan a acusarlo porque no se iba conforme a su denominación, no va conforme a mi grupo, no va conforme a mis ideas. Y Job, tú te mereces todo eso que te está viniendo. Hermanos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, Amén. condenamos a gente inocente. No condenemos a los demás, no sabemos, no entendemos, no comprendemos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mejor, hermanos, clamemos ante el Señor por el bien de los demás. Amén. Amén. Hermanos, y en medio de ellos había uno que tenía sabiduría, era joven, respetaba a los demás y se mantenía callado, pero él tenía la voz de Dios. Amén. Eliú, símbolo y figura del Espíritu Santo, del Espíritu de Elías. Y él llega a tiempo. Él llega a tiempo, hermanos, y le da la palabra correcta a Job. Y cuando el Señor viene y ha arreglado todas las cosas, hermanos, tuvo que llegar Dios en persona a hablar con Job en persona. Dios es tierno. Dios va a hacer cualquier cosa que sea necesaria para que su pueblo termine bien. Y aquí, hermanos, cuando ya había terminado todo, dice, y mi siervo Job orará por vosotros, hablando a los tres amigos de Job, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamita, ese está en Job 42:9. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Pero se dieron cuenta que no tuvo que orar por Eliú. ¿Por qué? Porque Eliú había hecho lo correcto. Amén. Eliú se había vuelto una trompeta de Dios. Una persona que el Espíritu Santo pudo usar para bendecir a Job y traer a Job también al arrepentimiento. Y que Job se diera cuenta de su propia condición. Hermano, en este tiempo final Dios anda buscando personas que puedan ser usadas por Él para bendición a todos los Jobs que van a ver en este mundo. Amén. Porque la gran tribulación viene ahí, aún dentro de poquito viene. Y hermanos, quizás usted no se ha enterado, pero hay muchas iglesias e incluso denominaciones que están esperando que ahorita en septiembre, de mediados para arriba, empiece, hermano, la gran tribulación. Que sea el rapto en estos días, una o 2 semanas. Eso es lo que están esperando. ¿Por qué? Porque según su teoría, hermanos, son 7 años antes del 2030. A 2030 le quitan 7 años, lo lleva a 2023. Entonces el rapto, como son 7 años antes, según ellos, tienen que partir en estos días. Ahora, hermano, nosotros lo que necesitamos como nunca es oír al Señor. Amén. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos maduros de Dios. De Dios. Hermano, eso nos surge. Y tenemos que ver, hermanos, que el Señor por todos lados nos ha dado su palabra. No es problema de Dios
el que nosotros estemos entendiendo cosas diferentes unos de otros. El problema es nuestros corazones. Si amamos la verdad, recibimos la verdad. Si no amamos la verdad, vamos a recibir el engaño. Hermanos, tenemos que amar a Cristo. Cristo es la verdad. Amén. Lo que Él dijo es lo que va a suceder. Y hermano, y por eso es importante también conocer la Biblia. Conocer la Biblia, estudiar la Biblia, amarlo. Y hermanos, y aquí dice el varón que recibe la bendición, él no anduvo en consejo de malos. Sus amigos no eran malos. Una de las cosas que va a desviar a mucha gente en el tiempo del fin es sus amistades. ¿Con quién andas? En Guatemala dicen, y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Hermano, la verdad, el Señor dice algo más profundo, más duro. Sí, amén. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Que Las malas conversaciones corrompen. esa es una, las malas conversaciones, incluso lo que hablan, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero también el que se hace amigo, el que tiene compañerismo. Y compañerismo se vuelve enemigo de Dios. El compañerismo es menos que amistad, solo estar en la misma clase. Y sí, poniéndoles atención, compañerismo con el mundo se constituye, se vuelve un enemigo de Dios, un Satanás se convierte. Amén. Hermano, es serio, tenemos que tomar decisiones con nuestra vida. Amén. Dejar Amén. los malos amigos, dejar los lugares malos, dejar, hermanos, si estamos viendo algo malo en el celular, ya es tiempo quizás de tirar el celular. Amén. Hermanos, ya es tiempo de separarnos de todo lo que sea malo. Hermanos, el Señor nos está llamando a lo más profundo ahorita. Es tiempo de correr Amén. hacia el Señor, de correr a la luz y de correr a la verdad, de darle su lugar al Señor. No hay que ponerlo de último. Si puedo, voy a ir a la iglesia. No, al Señor se le da su lugar. Amén. Yo voy a ir a la iglesia aunque no pueda ir al trabajo. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Es un asunto personal. Yo no le estoy diciendo que renuncie ahorita, pero es un asunto personal. En mi caso, el Señor me hizo que dejara mi negocio, dejara mi trabajo, y tuve que dejar otros buenos trabajos, pero yo quería seguir al Señor. Y el Señor es misericordioso, y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Les puedo dar testimonio. Él ha sido fiel sosteniéndonos. Hermanos, tenemos que escoger al Señor. Amén. No seamos engañados, no seamos engañados, hermanos, no seamos engañados, hermanos, no seamos engañados. Sigamos la luz y la verdad, sigamos al Señor. Él es quien nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Amén. Y en el corazón Él nos habla tiernamente. Y en el desierto Él nos da comida. Saber cómo lo hace, pero Él lo hace, hermanos. Él lo hace. Hermanos, tenemos que aprender a ser totalmente dependientes del Todopoderoso. Amén. Si somos hijos, ponernos en sus manos, no salirnos de sus manos corriendo a cada rato. Hermanos, si somos parte de la vid, no debemos andar dando la vuelta por allá. Nos vamos a secar, nos vamos a quemar. El Señor nos va a tirar al fuego. ¿Comprenden, hermanos? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Hermano, aquí a unas 2 semanas, mucha gente, miles de gente están esperando que sea el rapto, el arrebatamiento. Y están hablando seguros que así va a ser. Algunos dicen, Dios me habló, se los va a llevar entre poco. Hermanos, escuchen, hermanos. Dios no hace nada contra su palabra. Amén. Y el Señor dijo bien claro, nunca se nos olvide, va a ser en la final trompeta, no en la primera, no antes de que empiecen las trompetas, no ha empezado la primera trompeta, no puede ser el rapto todavía. Hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Hermanos, nuestra doctrina tiene que ser tirada a la basura y aceptar lo que el Señor dice. Ahora, hermanos, dice,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No debemos estar juzgando a los demás, criticándolos. Sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia. Delicia. Hermanos, cada vez más. Hermanos, yo me sorprendo cada vez más las cosas que hay en la palabra. Un ratito me pongo y el Señor me está mostrando algo que me deja cambiar. Cambia mi corazón. Nicodemo, hermanos. Un hermano lo comentó y yo fui a averiguar si era cierto. El original en el griego, cuando habla de Nicodemo, dice: ¿y no eres tú maestro de Israel? No, el original dice: ¿y no eres tú el maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Yo fui a ver el original, es cierto. Jesús, quien es la verdad, le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres el maestro, es decir, el más alto, erudito, teólogo, maestro de Israel, el que le enseña al pueblo. ¿Y no sabes esto, que es tan simple como nacer de nuevo? Hermano, pero qué corazón el de Nicodemo. Él amaba al Señor lo suficiente como para entender. Él es distinto, él es diferente. Y dice: y llegó de noche, llegó en tinieblas, pero quería conocer la luz. Se fue a donde debía haber ido, y era a la luz, a Jesús. Y llegó ahí, le hizo la pregunta correcta: Señor, sabemos que has venido de Dios. Eso es correcto, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. O sea, sabemos, es plural, habían otros ahí en el Sanedrín, porque él era uno de los 120 más altos del Sanedrín. Sabemos, habían otros que lo sabían. Y usted ya sabe quién era otro: José de Arimatea. Habían otros. Sabemos que has venido de Dios. Pero al final, hermanos, la denominación ganó para muchos. La idea, hermanos, grupal ganó en vez de ganar la verdad. Caifás, sumo sacerdote, hermanos, sabía que Lázaro había resucitado y quería matar al Señor Jesús para que ya no siguiera haciendo esas cosas, porque muchos iban a creer en Jesús por él, por eso. Caifás supo, el sumo sacerdote supo, hermanos, que Jesús había resucitado. Lo sabía. Los soldados llegaron a decírselo. ¿Y qué pasó? Dio dinero para esconder la verdad. Entonces él sabía que él era el Mesías de Israel. ¿Y qué hizo? Para él era más importante su reinito denominacional que Dios. Hermanos, que Dios acabe con eso en nuestro corazón. Y que amemos la verdad. Porque Nicodemo escapó de eso. Nicodemo escapó de eso, recibió la verdad de Dios. Y debe haber sido muy usado Nicodemo en esa época para bendición. Y José de Arimatea también. Amén. José de Arimatea, tan precioso, hermano, recuerda, figura y sombra, el primer José, el segundo José. El primero le pone pañales cuando estaba ensangrentado el Señor, y el segundo le pone túnica, lo envuelve en sábanas cuando el Señor estaba ensangrentado y desnudo otra vez. Amén. José, el principio y el fin, en un nivel mucho más alto. Amén. Y no solo eso, estaba dispuesto, hermanos, a ceder su lugar en la tumba. Su tumba preciosa se la quería dar al Señor. Amén. Hermanos, sí. Cuando el Señor llegó, solo había un pesebrito menospreciado. Al final había una tumba. El Señor no tenía ropas, hasta sus ropas habían sido regaladas. Y dice la Biblia que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Dios es tan bueno que Él decidió: estas mis ropitas le quedan bien a fulano, que Él sea bendecido. Amén. Qué precioso, hermano. Y hay gente que se muere llena de dinero y se va al infierno. Y lo peor es muchos hermanos que se mueren llenos de dinero. Lograron arrastrarse y llegar al cielo. Se salvaron, pero lloran allá. Yo debía haber hecho mucho más en el reino de Dios.
Habían tantas necesidades y yo no las hice. Y el banco se colocó con su dinero. Ni siquiera dio sus casas a sus hijos porque estaba peleando con ellos. Cosas locuras que están pasando en este mundo, hermanos. Oh, hermanos, que tengamos la sabiduría de Dios. Esto no vale nada lo que está en este mundo. Lo único que importa es Jesucristo, su verdad, su luz, su amor. Está con Él honrándolo día y noche, hermanos. Hermanos, la gran tribulación sí viene dentro de poquito. Se van a empezar a abrir los sellos como nunca. 2,000 millones de personas es la cuarta parte de la humanidad que va a morir durante el sello 4. 2,000 millones de personas, eso viene. Y en el sello 5, la iglesia todavía está ahí. Aquellos que tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo están allí en el sello 5. Y la iglesia que dice, nos vamos antes de la gran tribulación. Hermanos, Dios nos guarde. Dios nos guarde de tener esos errores graves. Debemos ser corregibles ya, hoy. Que Dios nos ayude. ¿Y qué pasa? Supongan que ellos tienen razón. Y en 2 semanas resulta que todos nos vamos para el cielo. Pero si no tienen razón, y no la tienen, porque el Señor Jesús dice que no, hermanos, entonces el problema es que va a entrar un conflicto en sus corazones cuando vean que están aquí en la tierra y lo que viene dentro de poco es grande. Y por supuesto, hermanos, Dios sí tiene planes inmensos y sí el fin viene. Y sí es importante este septiembre, hermanos, sí es importante. Hermanos, hay señales en el cielo. Hay señales, hermanos. Y el Señor dijo, cuando vino en su primera venida, hubo sabios, gente entendida en los tiempos, que llegaron a buscar al Señor. No fueron a llegar a buscar una denominación, no. Llegaron a buscar al Señor. ¿Dónde está el Señor? Y la iglesia, que era la Jerusalén de esa época, ¿qué? El Rey de Israel, que ha nacido. El reino de Dios ya estaba en la tierra. El rey estaba ahí en ese pesebre, hermano, y nadie estaba enterado. ¡Qué caos! Pero entre poco viene otra sorpresa. Amén. El hijo varón va a nacer. Amén. El rey de Israel va a estar otra vez presente. Amén. Y la gente ni se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ese pesebre está bien feo. Ahí no voy yo porque en ese pesebre hay muchos animales que no me gustan. Hermanos, pero hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Hay gente que anhela del Señor, hermanos. Allá afuera hay gente que quisiera saber más de Dios y quisiera correr. Y el Señor dice que en el fin de los tiempos se va a dar esa situación. Amén. Muchos de los que están no recibirán la bendición, dice. Pero allá afuera, a todos los que estén necesitados, tirados, sucios, terriblemente, rescátenlos. Métanlos a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Así dice el Señor Jesús. Amén. Eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Y sabe usted que, hermanos, cuando el Señor vino, dijo Elías en Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo, que era él, del esposo, se goza Amén. de que la tenga. 3 años y medio estuvo el esposo, el rey, aquí en la tierra, con su esposa, que era la iglesia de esa época, su Jerusalén en esa época. Y el Señor mismo lo dijo, lo confirmó. Amén. Hermanos, ahora, hermanos, en este tiempo final se va a dar lo mismo. Amén. Va a volver a pasar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Después de 3 años y medio, terminó la gran tribulación de la cabeza de Cristo Jesús, la cabeza del cuerpo. Terminó su gran tribulación, sus aflicciones, murió y resucitó. Y no se fue solo, llevó cautiva la cautividad y se llevó gente para arriba. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén. Cuando Él murió, hermanos, se rompió
de arriba para abajo el templo, los sepulcros se reventaron, hermanos, de muchos santos, no de cualquiera, de santos, de gente que amaba al Señor. Ahí podría haber estado Job, por ejemplo. Hermanos, ¿y qué pasó? Dios llegó, dice que se levantaron los cuerpos de ellos y fueron a muchos a Jerusalén a platicar. ¿Recuerdan? Pero después no se quedaron en la tierra ni fueron a enterrarse otra vez. Ellos se fueron con el Señor. ¿Entendemos, hermanos? Figura y sombra de lo que va a devenir en el fin de los tiempos. Figura y sombra. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Dentro de poco vienen 3 años y medio de bodas, del reino de Dios en la tierra, y la gente ni va a ver, y ese carpintero no es nada, ni se va a fijar, ni se va a entender. ¿Por qué? No le capta su doctrina, hermanos, ni siquiera han leído la Biblia entera, ni una vez. No saben. Y el Señor siempre lo ha dicho. Hermanos, necesitamos ojos que vean. Amén. Amén. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Necesitamos colirio. Necesitamos nueva vida. Necesitamos ver nuestra condición podrida, que es necesitada. Amén. Job era el mejor de todos, ¿no es cierto? En su época. Miren, hermanos, Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vamos a Job, pero en el capítulo 38, hermanos, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: el Dios Todopoderoso viene en un torbellino, y ahí está él y están sus amigos, y ven al Señor ahí. Y oigamos lo que le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo mismo. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Es lo mismo. Amén. Ahí fue el principio y allá está el fin. Hermanos, ahora ciñe como varón tus lomos. Y le dice el Señor: yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y muchos dirían: pues no existía. No existías. ¿Acaso no dice la Biblia que Él nos ha conocido y nos conoció en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Acaso no oyó Jeremías que el Señor le dijo: cuando estabas en el vientre yo te conocí? Hermanos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahora en el 42, hermanos, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora hay un cambio. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ok? Al principio Job estaba pero bien seguro que él sabía las cosas y bien entendido, y realmente era el mejor de esa generación. Pero en Job 38 el Señor le empieza a hablar: tú no entiendes nada, Job. Mire lo que dice el verso 24 del 37 de Job 37, 24. Lo temerán por tanto los hombres, y él no estima a ninguno que cree en su corazón ser sabio. Yo soy el gran erudito de mi generación. No, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Recuerdan lo que es el centro de la Biblia, lo que dice? Salmo 118, 9. ¿Ok? Se lo podemos ver ahí para que lo vean. Ese es el centro de la Biblia. Salmo 118, 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, ¿qué es mejor? Es confiar en Dios. Mejor es tener una relación con Dios. Mejor es creer en Cristo. Y retornemos al libro de Job, hermanos.
En el verso 42:4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora él se humilló su corazón. Él era el que más sabía de su época, sin embargo, él dijo: Padre, yo no sé nada, por favor, enséñame. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, hermanos? Amén. Señor, por favor, háblame, no sé nada. Volveré a leer el libro de Juan y no sé nada, Padre. Háblame otra vez por el libro de Juan. Amén. Amén, hermanos. Y es tremendo, hermanos, cada cosa que Dios esconde ahí. Hermanos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Oyó eso? Mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Y vuelve a decir, desde aquí está la clave para el rato: seremos semejantes a Él, Amén. porque le veremos tal como Él es. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él creció como nunca en ese instante. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, ahora sí, la actitud correcta: me aborrezco. Me aborrezco. No hay nada de que jactarme. Era el mejor de su generación. Y él dice: yo soy pura basura, soy sucio, soy pecado. En mí no mora el bien. Por lo tanto me aborrezco. Pero luego dice: y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh, hermanos, qué gran labor la que tiene que hacer Dios con la humanidad, hermanos. Qué gran labor la que tiene que hacer Dios con el hombre perfecto de ahora. Tanta gente que se cree que todo lo sabe y todo lo puede. No, hermanos, estamos acabados. Pablo sabía bien quién era. Decía que él era inmundo. Llevaba un cadáver por todos lados, apestoso. No tenía nada que jactarse. Yo soy el peor de los pecadores. Hermano, mientras más nos acercamos al Señor, nos damos cuenta que no podemos jactarnos absolutamente de nada. De nada, de nada, de nada. Y que si algo bueno surgió por ahí, no fuimos nosotros, fue el Señor que usó este montón de átomos y células corrompidas. El Señor tuvo misericordia, hizo algo bueno para alguien. Ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Ese es nuestro futuro si queremos terminar bien la carrera, hermanos. Tenemos que desaparecer. Tenemos que desaparecer. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el verso Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción, la gran tribulación de Job. ¿Cuándo? Amén. Cuando él clamó por los demás. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La primogenitura, la doble porción, la bendición. Le vino a él. Cuando él reconoció su lugar, era el mejor de la tierra, pero ya sabía que se tenía que aborrecer. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando él entendió eso de corazón, entonces Dios podía usarlo y Dios podía bendecirlo, y le dio la primogenitura, la doble porción. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Hermanos, cuando usted está bien, todos andan por ahí. Pues no es cierto, hermanos.
Cuando a usted le va mal, usted no tiene dinero, usted está enfermito o lo que sea, ¿dónde están todos los que lo aman? Se desaparecen, hermanos. Desaparecen. Pero aquí, hermanos, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Miren, hermanos, cuando usted esté sirviendo al Señor, y aquí él recibe la doble porción, la primogenitura, retornaron toditos. ¿A qué? A que Job los bendijera, a que Job les diera pan. Ahora sabían, antes Job era bueno, pero ahora él tiene una comida que todos quisieran tener. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos quieren llegar a tener ese tipo de vida, hermanos? Que sea de bendición a todos los necesitados, a toda su familia, a todos. Y se condolieron de él. ¿Por qué? Porque en su físico todavía se miraba. Él tenía 140 años, pero se había avejentado mucho más, y lo dice ahí. Se avejentó de una manera tremenda. Se le miraban las costillas por todos lados, hermanos. ¿Se acuerdan? Todo. Hasta feíto se había vuelto, hermanos. Tremendo, hermanos. Y era el más amado de esa época. Por Dios. Amén. Así que si le pasan cosas malas, no crea que Dios no lo ama. Amén. Amén. Es que hay un precioso plan de Dios que trate de todo eso. Para bien suyo. Amén. Y para otros. Porque Dios también piensa en otros cuando piensa en ustedes. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién lo trajo? Jehová. ¿Acaso va a permitir Jehová que le pase algo malo a su iglesia? Ay, hermanos, pregúntele a Job. Les conté la historia de un pastor. Llegó a predicar por la orden de Dios a un lugar, como un pueblito, una aldeíta por ahí. Llegó, predicó, el Señor lo usó grandemente, y cuando terminó todo, no le dieron ni ofrenda, y le dijeron que Dios lo bendiga y adiós, y se fue. Y él no tenía nada en la bolsa, no tenía dónde vivir, se fue a quedar al parque y estaba durmiendo en la banca del parque, y a las 3 de la mañana bien congelado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo estoy en tu voluntad haciendo lo que tú quieres. ¿Por qué, Padre? Porque yo le doy a mis hijos lo que necesitan. Amén. Y a veces mis hijos necesitan. Hermanos, a veces el orgullo se exalta tanto que el Señor tiene que quitarle las cosas, los trabajos o la salud a la gente. La palabra para decir aflicción es la misma palabra para decir humildad. ¿Saben ustedes? Dios tiene que humillarnos, hermanos. Pero dice que le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. Y miren, hermanos, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Miren qué precioso. Todos ahí, saquemos algo de dinerito para Job, y le empezaron a dar a Job. Lo que ellos no sabían es que aunque nadie le hubiera dado nada, el Todopoderoso le hubiera dado lo que Job quisiera, porque le iba a multiplicar todito. Pero el Dios permitió que ellos recibieran la bendición de dar, porque Dios no se queda con nada. Cuando ellos le dieron a Job, Dios les iba a dar a ellos también. Tenemos que aprender a ser dadores enojados, tristes, alegres. Amén. Alegres. Amén. Ay, hermano.
Que Dios nos enseñe, hermano, el camino de Él. Amén. Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Según nuestro tiempo, hermanos, esto era mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Ok, hermanos? Porque en vez de decir 6,000 yuntas de bueyes, hubiese dicho 6,000 picos de doble transmisión, trocas. ¿Cómo le dicen aquí? Trocas, le dice trailers. ¿Ok? O sea, lo que, hermano, Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Amén. Pero ¿a quién bendijo? Aquel que está saliendo de la gran tribulación. Y el que sale de la gran tribulación le ve. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y somos transformados porque le veremos tal como Él es. Eso es participar del rapto. ¿Entendemos, hermano? Él es figura y sombra de los que terminan bien la carrera en la gran tribulación. Amén. Este evangelio nadie lo quiere predicar. Hermanos, lo único que importa en la vida es hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y agradar al Señor. Y creer lo que Él dice, no lo que nosotros decimos. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? 10, otra vez. ¿Se acuerdan de aquellos 10 que se le había llevado al cielo el Señor? Ahora dice, hijo, aquí tienes otros 10. Te explico la cantidad, ¿verdad? Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apuco, ¿verdad? Qué nombre más bonito, ¿verdad, hermanos? Pero luego el Espíritu Santo nos dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Solo captemos qué significa eso. Captemos eso, ¿qué significa eso? Amén. Primero, hermanos, para que él pudiera tener hijos, ya se había hecho un viejito, ¿no es cierto? Tenía que haber sido rejuvenecido. Amén. ¿No es cierto, hermanos? Tenía que haber sido rejuvenecido. Le voy a leer algo. La pregunta es, ¿y Eliú fue para Job un elocuente mediador, hermanos? Miren lo que dice. ¿Es el Espíritu Santo un elocuente mediador, hermanos? Miren lo que dice en el Job 33, 23. Si tuviese cerca de él, hablándole a Job, algún elocuente mediador muy escogido, Jesucristo es el mediador, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Él que entendía bien que necesitaba redención. Lea conmigo lo que sigue. Su carne será más tierna que la del niño, y volverá a los días de su juventud. La pregunta es, ¿habrá vuelto él a los días de su juventud, hermanos? ¿Tuvo él un excelente mediador? Si lo tuvo, lo creyó, fue redimido sin duda, y entonces obtuvo juventud. Sí, hermanos. Orará a Dios y éste le amará, verá su faz con júbilo. Yo le hago una pregunta, ¿y él vio la faz de Dios? Amén. Ahí lo dice, mas ahora mis ojos te ven. Y usted sabe que es Cristo Jesús. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito Hijo, le ha dado a conocer. Él vio a Cristo Jesús. Hermanos, orará a Dios y le amará, verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijera, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. ¿Acaso no dijo él eso, hermanos?
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice: Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Hermano, Dios le dio la nueva juventud a Job. Y más adelante dice: después de esto vivió Job 140 años. Ay, hermano, ¿le hubiera gustado usted ya ser viejito de 140 años? Y bien viejito, porque le dio la peor enfermedad posible, lo dejó todo acabado, destruido, y usted está bien viejito. Y de repente el Señor le da otros 140 años. Pero viejito, ¿cuántos quieren eso? No, nadie lo quiere. Y no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es maravilloso. Él va a despertar a muchos del sueño, hermanos, y no los va a levantar como se murieron. Los va a levantar en la mejor edad posible, bellos, preciosos, jóvenes, a imagen y semejanza del que los crió, al Todopoderoso, resplandecientes, y nunca más volverán a envejecer. Y siempre tendrán el gozo de Dios, y nunca más serán quitados del cuerpo de Cristo, nunca más. El que resucite no morirá. ¿Cuántos dicen: Señor, gracias por esa esperanza? Gracias. Hermano, sí debemos amar y esperar ese día de transformación. Pero, hermano, el día de hoy es clave. ¿Por qué? Porque hoy podemos nosotros decidirnos de todo corazón por el Señor y sus caminos. Y caminar hoy en la senda de la vida. Y mañana también. Y pasado también. Cada día sus misericordias se levantan a favor nuestro para que lo hagamos. Hermanos, Dios es precioso. Miren, hermano, ahorita cargo unos lentes por aquí. Compré $3.75 de dólar. Pero me funcionan bien, ustedes se ven muy bien, ¿ves? Se ven mejor con los lentes que sin los lentes. Igual que eso. Sí. Los otros que cargaba hace un ratito se me quebraron, un pedazo de aquí se quebró así. Hermanos, pero qué maravilloso. Amén. Que tengamos ojos. Amén. ¿Está captando? Amén. Qué maravilloso que tengamos ojos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Es un milagro hermoso tener ojos. Puedes ver esa luz, hermanos. Esa planta preciosa. Este adorno que hizo nuestro. Lindo, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Es maravilloso poder, hermanos, estar viendo las cosas cada día. Y viene el día que vamos a ver las cosas como Dios mira. Imagínense. No solo vamos a ver estos colores, vamos a ver los colores celestiales. Amén. Que nunca nos hemos imaginado. Sí, hermanos. Y tendremos un gozo inefable, porque el reino de los dioses es justicia, es paz y es gozo. No hay otra manera, en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso viene dentro de poco. Sí, hermanos. Dios sí quiere. Dios sí lo va a hacer. Y hermanos, y una cosa que a mí me preocupa, hermanos, es lo que dice el libro de Mateo. Vamos a ver, creo que es Mateo 13. ¿Estamos ahí? 13:26. Cuando salió la hierba y dio fruto. Todo el anhelo de Dios es el fruto. Entonces apareció también la cizaña. 13:26 de Mateo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El trigo, dice la Biblia, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Cristo es el primer grano de trigo y los cristianos somos el resto de los granos de trigo. ¿Entendemos, hermanos? Pero aquí es el fin de los tiempos. Es el tiempo de la siega. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El trigo y la cizaña creciendo juntos. Y al tiempo de la siega diré yo a los segadores, recoged primero. La cizaña. Subrayen eso, hermanos. La cizaña. Recoged primero el qué? La cizaña. Y atarle manojos, ¿para qué? Quemar. ¿Para el cielo? No. Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén, hermanos. Amén. Verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Hermanos, escuchen, Dios sí quiere hablarnos y darnos a conocer sus secretos, pero es un asunto personal. No puede decirlo todo a todos al mismo tiempo. Ahí tuvo que despedir a la gente y les habló solo a un grupo selecto. ¿Oyeron eso, hermanos? Entonces, muchas cosas yo les he dicho, y es, hermano, el Señor me dio una vez una cosa que yo no le he podido decir absolutamente a nadie. A nadie. Y hermano, pero el tiempo ya viene, dentro de poco. Y es urgente, y tiene que ver con el misterio de Dios. Hermano, todos nosotros tenemos que prepararnos, acercarnos a Dios y rogarle que nos hable. Amén. Y decirle, soy ciego, soy necio, no veo. Y toda, hermano, toda la lista de cosas, no. El Señor siempre tiene una sorpresa grande para todos. Pero miren aquí, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y se refiere a él mismo, ¿recuerden? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del malo. Ok, hermanos, viene Adán y Eva, ya habían hablado con Satanás, ¿recuerdan? Ya han caído y de ahí nacen dos hijos. Uno era Abel, que adoraba a como Dios le gustaba, y el otro era Caín, que también era religioso, adoraba a su manera. ¿Recuerdan? Lo maldecido de la tierra usaba él para querer bendecir al Señor. Y el Señor le dice, no, esa es tu manera, esa es la manera de Dios. Abel dijo, el cordero tuvo que morir para tapar a mis padres. Amén. El cordero tuvo que morir para redimirnos. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, hermanos. El cordero sea toda honra. Hermanos, ¿y qué pasó ahí? Uno era del maligno, era de Satanás. Ahora, hermano, ¿por qué el mundo se ha vuelto tan malo y empeorará inmensamente dentro de poquito? ¿Por qué? Porque también la cizaña está llegando a lo peor. Amén. Y usted va a ver gente ahí caminando en las calles vestidas de mujeres con tacones, hombres con barba, vestidos de colores, caminando por todos lados. Satanáses. Gente enseñándole a los hijos cosas espantosas. Satanáses. Hijo del diablo, que quieren destruir la humanidad. Hermanos, Dios viene con ira para los hijos del diablo. La ira no es contra la iglesia. La ira es contra el mundo. Aquellos que le dijeron no al Cordero de Dios. La sangre nos libra de la ira.
Eso no significa que nos lleva, no. Aquí en la tierra Él va a mostrar su gloria y la diferencia entre la luz y las tinieblas. A Él bendigo, a Él no, eso le viene juicio. Eso es cuando estén las trompetas. La ira del Cordero empiezan con las trompetas en el 7º sello. ¿Entendemos, hermanos? Pero antes hay 7 sellos que tenemos que pasar. Y el sello cuarto son 2,000 millones de muertos por un montón de plagas y problemas. El COVID no es nada. Y ahora, hermanos, sigamos leyendo lo que dice el Señor. Creámosle al Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, hermanos. Diablo tiene hijos de él. La ciega es el fin del siglo, el fin de los tiempos. Y los segadores son, ¿quiénes, hermanos? Otra vez, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Y quién va a enviar el Señor con la 7ª trompeta o la final trompeta? A los ángeles a recoger a su pueblo. Pero aquí miren, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y la palabra ahí clave es, los va a enviar primero. La cizaña, primero, recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla. Y recoger el trigo en mi granero. Y enviará el Hijo del Hombre de sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Oye eso, hermanos, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad, a los que no tienen ley. Y los echará en el horno de fuego y allí serán el lloro y el crujir de dientes. Ahora mire, entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿No es eso tener el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿No es eso tener el carácter de Cristo? ¿No es eso tener el sol dentro del corazón? En todos los justos resplandecerán como el sol. Eso es el rapto. En el reino de su Padre. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A quién se lo está diciendo? Las iglesias. ¿Que tiene oído para oír? Oiga. Pero mucha gente no quiere oír. Este mensaje no lo van a oír en ninguna parte. No quiere oír. Y si hay un rapto, yo les decía en broma, pero era cierto. Hay 1000 gentes y de repente se desaparecen 500. Y usted se quedó abajo, póngase contento. Porque los que se van primero son la cizaña. Yo les decía, muchos van a decir, no entiendo cómo es que se desaparecieron fulano y sutano, que eran terribles esos. La cizaña se va primero, hermanos. ¿Pero dónde se predica eso? En ninguna parte. Hermano, pero nosotros, hermanos, busquemos la luz y la verdad. ¿Cómo se enteraron los discípulos de esta situación? Buscaron al Señor Jesús en lo privado. Fueron a hablar con Él. Señor, queremos más verdad. Señor, queremos más verdad. Hermano, ¿cómo le fue bien a Nicodemo? Señor, queremos más verdad. Señor, quiero saber más de ti. Hermanos, ¿cuánto necesitamos más luz entonces? Todos nosotros necesitamos más luz. Ahora lo precioso es esto. Lo precioso es que sí, hermanos, esto viene pronto. Y la gracia de Dios se va a derramar, hermanos, como nunca lo hemos visto. Y el Señor nos dio una clave, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ok, hermano, Dios quiere, hermanos, que entonces aprovechemos bien nuestro tiempo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre amado. Y Padre, reconocemos tu absoluto señorío en todas las cosas, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, porque hay mucha gente que te ama en todas las iglesias. Hay mucha gente que te anhela en todas las iglesias. Y mucha gente se va a asustar, hermano, Señor, cuando vean cosas, Señor, que están pasando, que no entienden ni que no comprenden, Señor.
Por favor, Señor Jesucristo, ayúdanos, danos luz, Señor. Señor, acércate a esta congregación, acércate a esta iglesia. Nosotros, Señor, confesamos, Señor, Job lo entendió bien, siendo él el mejor de su generación. Él decía, me aborrezco. Señor, no entendía. Decía él, nosotros también decimos, Padre, no entendemos, Señor. Y hemos, Señor, hecho mucho pecado, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre precioso. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y alcánzanos, Señor Jesús. Por favor, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y hállanos en este día, Señor Jesús. Aleluya.